hablando acerca del reposo. Recuerda que estuvimos leyendo en Hebreos y recordando por qué Israel no pudo entrar completamente en el reposo, hablando de la primera generación que salió de Egipto. Esos no alcanzaron, dice la Biblia, a entrar en el verdadero reposo. Y estábamos viendo que no entraron sencillamente por la pérdida de la fe. Decíamos que tuvieron fe para salir de Egipto, porque Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Pero no tuvieron fe para entrar a la tierra de Canaán. Decíamos que la Biblia habla de varios reposos. Hay el reposo de la creación, es un tema interesante. Está el reposo del séptimo día, el día sábado, según la ley. Y está el reposo de Canaán, que era el reposo literal para el pueblo de Israel. Y el domingo estuvimos hablando del reposo de la fe, de la fe. Entonces decíamos que para Israel el reposo fue literal, era el llegar a la tierra de Canaán. Esa era la meta. Y no lograron entrar, según estábamos leyendo en Hebreos capítulo 3, cuando dice la palabra de Dios que entre tanto que se dice hoy, si oyeres su voz no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es una pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Temamos pues y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en las promesas de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El tema que venimos proponiendo es guardar la fe del principio, que no es fácil porque a través del camino suceden muchas cosas buenas y unas no tan buenas, y que las promesas de nosotros, el verdadero reposo espiritual de nosotros consiste en el reposo de alcanzar las promesas de Dios, en la medida que uno a través de la fe y a través de la obediencia, porque la obediencia se convierte en fidelidad y la fidelidad, la fe es el fruto de la fidelidad. La fe no se consigue, no es un esfuerzo emocional o sentimental, voy a creer. No, es un acto precedido de obediencia.
Porque todas las promesas que yo sepa de Dios, todas las promesas de Dios siempre están condicionadas a la obediencia. Siempre dice: si quisierais, si oyereis, pero Dios respeta y lo que pide es la obediencia. Todas las promesas, insisto, están condicionadas a la obediencia. Y para nosotros las promesas de Dios nos van dando seguridad y nos van dando descanso. Si para Israel el pueblo, la promesa y el descanso, el reposo verdadero era la tierra literal, donde iba a terminar todos los ajites del desierto, porque fue un pueblo que todo el tiempo estuvo guerreando y enfrentando desafíos de una clase y de otros, como que no hay agua, que no hay comida, que hay calor, que hay frío. Y en cada una de esas situaciones siempre se ve que Dios intervino milagrosamente, y del agua fluía de la roca, y el maná caía del cielo, y la columna de nube los guardaba del sol, y la columna de fuego les daba calor en la noche. Pero fue un pueblo muy ejercitado y muy agitada la vida de ellos. Pero la promesa era llegar a la tierra de Canaán, donde ya pudieran cada uno tener su propia heredad, sembrar y sustentarse ya más establemente en la medida que cada cual recibiera su heredad. Ese era el reposo para Israel, literalmente hablando. Pero la Biblia habla de un reposo, dice: queda un reposo. Y en verdad es que el reposo, todo ese desenlace interesante, tenía que ver que Abraham, Josué, Moisés y todos esos grandes líderes que dirigieron el pueblo no pudieron darle el reposo absoluto al pueblo, porque todo estaba señalando hacia uno que sería superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a todos los patriarcas, y ese es Cristo. Y la meta era entonces que ya en el Nuevo Testamento, decía yo, y dice la Biblia, habla el escritor tomando como ejemplo lo antepasado del pueblo de Israel, pero hablando a un pueblo más contemporáneo de los últimos tiempos. Y estábamos leyendo en Hebreos 3. Entonces dice, y recordemos otra vez esto porque me parece importante, Hebreos 3, verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya de esto hablamos. Pero dice el verso 14: porque somos hechos participantes con Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. La meta es llegar a ser participantes con Cristo. Participar, ser parte fundamental de la obra de Cristo. Y dice que somos hechos participantes con tal que retengamos firmes y hasta el fin la esperanza del principio. Porque todos los principios son muy agradables, pero solo Dios sabe. Nosotros sabemos las cosas cómo principian, pero solo Dios sabe cómo terminan. Y lo triste es a veces tantas cosas bonitas que hemos emprendido en la vida,
Y qué triste ver cómo han terminado. Por descuidos. Por ejemplo, podríamos decir entre ellos los matrimonios. Cómo comienzan los matrimonios tan llenos de ilusiones, de sueños, de anhelos, de buenos propósitos. Y cómo en el camino suceden tantas cosas desagradables que acaban arruinando. Y lo que parecía ser un sol de primavera se convierte en una noche tempestuosa y todo se echa a perder. Pero es la triste realidad de la vida, y a veces pasa así también con la vida cristiana. Y vamos a referirnos a esto más en detalle, porque el gran desafío es mantener la misma fe del principio. Y si fuéramos honestos, bueno, si vamos a ser honestos mejor, y nos examinamos a cada uno de nosotros, yo no sé si la fe, cuando usted comenzó la vida cristiana, yo no sé cuántos años atrás, usted puede decir, mantengo viva esa fe. Ojalá que sí, y gloria a Dios por los que la mantenemos, por la gracia de Dios, porque la pérdida de la fe nos hace quedar en el camino. De ahí lo que estábamos leyendo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, porque el corazón se maleva, se hace malo, se daña, se descompone, nos aconseja mal, nos hace actuar equivocadamente. Y entonces el cristiano debe ser constante, escudriñador de su vida. El apóstol dice: examinados vosotros si estáis en Cristo, si estáis en Cristo. Porque lo importante no es estar en la iglesia. Yo le estaba diciendo estos días a un hermano, y yo creo eso, ¿no? Que estamos ayudando a restaurar su vida espiritual, porque vienen obstáculos en el camino. Y yo le decía a él: hermano, lo importante no es que usted vuelva a la iglesia, vuelva a la congregación, y gracias a Dios por eso. Pero lo importante no es volver a la iglesia, lo importante es volver a Cristo. Porque una cosa es estar en la congregación y otra cosa es estar en Cristo. Lo que en verdad nos corresponde es ser parte, no de la iglesia congregacional, sino de la iglesia cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo es el que se nutre. Todo lo que no está fuera del cuerpo, obviamente, no alcanza a nutrirse. Y nosotros como cuerpo, el alimento, dije yo el domingo, es una metáfora, que el alimento espiritual o la palabra es el alimento del cuerpo, metafóricamente hablando. Cuando comemos la palabra de Dios, ¿no? Es como cuando nos alimentamos también físicamente. Pero el gran problema es que no todo lo que nos comemos nos aprovecha. Y a veces, decía yo, no nos aprovecha porque no hay una buena digestión de lo que comemos. La idea es que todo lo que comemos tenga una digestión y nutra todo el cuerpo. Igual manera es el alimento espiritual. Fíjense que estamos leyendo y dice claramente la palabra de Dios: porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de Israel. Y la buena nueva es el evangelio, las promesas de Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir, y decía yo el domingo, acompañada de una buena digestión. Aquí dice: por no ir acompañada de fe. Porque la palabra de Dios no solamente basta llenarnos de conocimientos. De hecho, hay gente que tiene demasiados conocimientos teológicos. Pero el problema es hacer la conexión entre lo que nosotros sabemos y cómo lo practicamos. Esa conexión entre el saber y el hacer siempre es el problema.
porque el éxito se logra es cuando ponemos en práctica lo que sabemos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de un reposo absoluto, y decíamos que el reposo verdadero para la iglesia de hoy es el reposo de la fe, una fe que descansa en las promesas. Todos los cristianos deberíamos mostrar interés por las promesas de Dios. El pastor David estaba hablando ahora de 5,000. Esta Biblia dice que tiene, o la Biblia tiene más de 5,000 promesas. 5,000 promesas. Entonces son promesas, yo entiendo, es lo que Dios nos ha prometido. Y lo que me va dando a mí descanso también es ir viendo cómo las promesas de Dios, yo le digo, y siempre lo repito, cuando yo fui paralítico hace ya 45 años, va para 46, pues son situaciones muy difíciles. Pero cuando a mí me hablaron, un anciano me dijo 3 cosas, siempre las repito: Jesucristo salva, sana y bautiza con Espíritu Santo. No me dijo más, porque siempre me hago esa reflexión. Si en verdad antes sabíamos menos, ¿se acuerdan? Y creíamos más. Y si ahora sabemos más y creemos menos, porque esto se nos está volviendo como puro conocimiento, ¿verdad? Y cuando yo pude, o me llevaron a la iglesia, y esa noche yo tuve la experiencia personal. Bendita sea la gracia y la misericordia de Dios, porque esa noche yo fui salvo, yo fui sano, y a los días recibí el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. A mí nunca me ha quedado la menor duda de que lo que la Biblia dice tuvo una conexión conmigo, y es real, y es real, y es real. Y entonces a mí me dio obviamente un descanso, una tranquilidad. Yo digo que fui salvo porque antes de ser sanado yo sentí un gozo, nunca se me olvida igual. Y después entendí, porque yo no entendía nada en ese entonces, que una de las características de la salvación es el gozo. Yo creo eso. David decía: vuélveme el gozo de mi salvación. Cuando uno siente que ha recibido un favor inmerecido, cuando uno siente que ha recibido un regalo de esa magnitud, lo primero que uno manifiesta es alegría. Yo me alegré al punto que me olvidé que estaba enfermo y dije: si toda la vida yo me quedo paralítico, ¿qué importa? Pero el gozo que siento ahora yo nunca lo había sentido. Y después, bendito sea Dios, también fui sanado. Entonces las promesas me dieron mucha seguridad y me dieron descanso. La Biblia dice que es menester que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, que sí, que Dios sí es real, y que además es galardoneador. Amén. Qué bueno que en la vida de muchos cristianos podamos tener galardones. Yo entiendo por galardón algo que se logra a través de un esfuerzo máximo, un galardón, un premio. Y la Biblia está llena de exhortaciones a poner toda nuestra fe, todo nuestro interés
en que lo que Dios dice en mi vida sea real, sea real. Si Dios dice que sana y yo resulto que sano porque creo, eso me da descanso, me da seguridad. Si la Biblia dice que bautiza con Espíritu Santo y yo recibo el Espíritu Santo, eso me da seguridad, eso me da descanso. Quiero decirles que todas las promesas de Dios son el descanso para el alma. Dios sabe cuántas angustias y cuántas, situaciones de desespero, de afanes, de ansiedades no vive el ser humano. El ser humano, y hoy más que nunca, decía el domingo que la salud mental de los colombianos se dice que está muy afectada en gran manera, porque el mundo en que vivimos nos lleva a una velocidad muy rápida y la gente vive demasiado ansiosa de muchas cosas y casi no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir. Hay gente que se deprime y hay gente con problemas emocionales, sentimentales y de todo índole, y eso no es nuevo. La vida siempre, pienso yo, nos ha presentado grandes desafíos. Por eso Jesús nos invita a nosotros es: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansar en Cristo da seguridad y da esperanza. Mano, lo demás puede estarse moviendo, lo demás puede estarse sacudiendo, lo demás puede estarse hundiendo, pero si usted y yo estamos en la roca eterna que es Cristo, el salmista lo dijo: aunque la tierra tiemble, nosotros cantaremos y alabaremos el nombre del Señor. El justo está confiado como un león. ¿Cuánta falta nos hace que eso sea real? Si yo le preguntara en cuántos eso es real, o usted todavía va con los que van corriendo, va con los que van cansados, fatigados, tras de premios que no son verdaderamente dignos de tanto esfuerzo. ¿Para qué tanta fatiga? ¿Para qué tanto afán? ¿Para qué tanto desgaste? Cuando a la final nosotros vamos a ver, quizás ni valió la pena. ¿Valió la pena o no valió la pena? Yo creo que sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que fijarse metas, hay que luchar la vida, pero por encima de todo debe estar puesta nuestra confianza y esperanza solo en el único Dios verdadero. Esta palabra que estamos aquí estudiando en el Salmo 16, Salmo 116, lo que yo podría decir como el secreto del descanso. El secreto del descanso, decíamos ya que es la fe, y no una fe cualquiera, porque yo creo que hay fe simplemente humana, hay fe histórica, y diría yo que hay muchas clases de fe y todos la tenemos, pero la fe divina, que es un don de Dios, porque el hombre por naturaleza no la tiene. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Si alguien cree esto, es por un don. La fe es un don, un regalo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces no es una fe cualquiera. El apóstol Pedro habla de una fe preciosísima, una fe de gran precio, de gran valor. No hay una fe más hermosa que la fe en estas verdades de Dios, en estas promesas de Dios. Aleluya. Una de esas cosas que preocupa tanto a la gente y nos
preocupa de alguna manera a todos es que nacemos, claro está, y igual como nacemos, también morimos. Envejecemos y nos morimos. Y a veces nos cuesta mucho entender eso. Yo no entendía mucho de la senitud o del adulto mayor, hasta hace poco fui entendiendo. Yo siempre creí que era joven, hasta que me fueron en algunos lugares diciendo: usted, señor, puede tomar esta fila. Y yo mismo ni me había dado cuenta. Usted, señor, tiene un descuento. Algunos privilegios pequeños, ¿verdad? Usted le dan la silla, a algunos, ¿no? Entonces yo comencé a darme cuenta, ¿verdad?, que el caso era verdad. Era verdad. Uno casi no se da cuenta cuando se envejece. Yo venía en una carrera tan acelerada que casi que me estrellé con la verdad. Y verdad, nos envejecimos. Le dije a mi esposa: nos pusimos viejos. ¿Y a qué hora fue eso? Mijo, no nos dimos cuenta, pero que nos envejecimos, nos envejecimos. Entonces comienzan otra clase de temores. Es que la vida siempre está rodeada de muchas cosas, ¿no? Cuando tú estás joven, el problema del colegio, del estudio, ya se gradúa, ahora dónde consigo trabajo, el proyecto de vida y qué voy a hacer, y el matrimonio, y la vida es así. Y luego de casa y vienen los hijos y ya se envejece, y cada etapa trae sus propios temores. Y la Biblia dice que cada día trae su propio afán, su propio afán. Y entre esos temores hay un temor que casi todos le tenemos miedo. Yo no sé cómo será eso, porque pues obviamente nunca me he muerto, pero hay temor a la muerte. Hay temor a la muerte. Cuando este salmista dice en este salmo que estamos leyendo: tú vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, y mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar. Una cosa que los cristianos casi no nos gusta que nos hablen de eso es acerca de la muerte. La muerte. Y preocupa mucho. Yo he estado en lechos de moribundos y hacen preguntas interesantes, y uno nota como ese temor de ir al vacío, de qué va a pasar. Y la verdad que yo pienso que eso no se sabe nada en concreto, son especulaciones. Yo creo lo que la Biblia dice respecto a la muerte: tú has librado mi alma de la muerte. Y si uno tuviera en verdad esa confianza, porque a todos nos va a pasar. Yo estaba leyendo Génesis 5, es una lista escalofriante de todos los hombres que alcanzaron, que 500, que 600, que 900, que 1000, que no sé qué, y siempre termina diciendo: y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y vivió tanto, y murió, y vivió 200, y murió. Entonces, la realidad es que se murió. Y la realidad es que se muere usted, y también me muero yo. Eso es una triste realidad. Pero que en las verdades de Dios, dice el salmista: tú has librado mi alma de la muerte. Es cierto que los cristianos también tenemos que morirnos, claro, tenemos que morirnos, pero ese aguijón de la muerte y esa victoria del sepulcro, en el nombre de Jesús,
nosotros la vencimos. En el nombre de Jesús, nosotros la vencimos. Hubo uno que le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Esto es grande, hermano. Muchos no lo hemos entendido. Muchos no lo hemos entendido. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y él dijo: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque creían que ahí había terminado todo. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para los creyentes en Cristo, para los que hemos creído las promesas de Cristo, la muerte y el aguijón de la muerte y la victoria del sepulcro ya están vencidos en el nombre de Jesús. Y eso debería darnos descanso y seguridad, no solo para esta vida, amén, sino también para la eternidad, puesto que eso nos va a pasar algún día. Y qué bueno, San Pablo dice, y yo creo que eso es importante que lo prediquen: si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿Han leído ese texto? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras dice: somos los más dignos de lástima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, yo me hago cristiano por los intereses de esta vida, ¿verdad? Pero Pablo dice: somos dignos de lástima porque no hemos entendido el evangelio del otro lado. Porque el contexto de ese texto dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que duermen ha sido hecho. Quiere decir que fue el primero que se levantó de los muertos. Y cuando Cristo resucitó, yo también resucité juntamente con Cristo para vivir así tenga que morir. Eso es como una contradicción, ¿verdad? Pero qué bueno tener esa certeza, esa confianza de que nosotros hemos sido librados de la muerte. Y hay un texto en Efesios, haciendo referencia ya para estos tiempos, que dice Efesios, carta de San Pablo a los Efesios, dice que Él os dio vida, porque nosotros estábamos muertos. Amén. Así dice la Biblia. Lo primero que produjo el pecado del hombre fue la muerte espiritual, la muerte espiritual. Y dice Pablo a los Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Me he preguntado yo, ¿qué es primero? ¿Vivir para creer o creer para vivir? En una posible respuesta, nosotros no creemos para vivir, sino que vivimos, porque lo primero que nos da es vida. Fíjense en lo que estamos leyendo: Él os dio vida. Es que sin esa vida no hay fe. Si usted no ha tenido esa experiencia, su fe de pronto no es tan fuerte. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Mano, esto es una fe que trasciende más allá de la sepultura, y eso debe darnos descanso. Mire, yo era tan apegado, tan apegado a mi madre, que yo decía: el día que mi madre se muera, yo también me voy a morir. Porque yo no tuve padre,
Yo no tuve padre, me crió una madre que me dio todo. Como pobre tuve todo, y fue el papá y fue la mamá. Entonces yo me apegué demasiado a mi madre y sufría mucho pensando cómo se estaba envejeciendo y cómo iría a ser el momento de que se muere mi mamá. ¿Yo qué voy a hacer? Yo me imaginaba ese momento y me angustiaba. ¿Y quién no se imagina un momento de muerte y se angustia? Yo creo que eso es normal. Pero cuando nosotros conocimos el Evangelio, siendo mi mamá muy católica, y cuando conocimos el Evangelio, y yo conocí el Evangelio y entendí las promesas de Dios, que en verdad la Biblia está llena de promesas. Por ejemplo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es muy hermoso, hermano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo saber que mi madre para mí está muerta, pero para lo que la Biblia dice, yo lo creo, está viva. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una promesa que nos debe dar consuelo, nos debe dar descanso y nos debe preparar. Usted no sabe en qué momento le va a tocar o nos va a tocar morirnos. Y yo espero que estemos tan tranquilos, tan serenos, amén, que podamos decirle a la muerte: bienvenida, estoy preparado. Jesús lo dijo: no teman al que mata el cuerpo. Fíjese usted, qué cosa tan interesante. El que mata el cuerpo, el que quita la vida de la carne, no puede hacer más. Pero temed a aquel que puede destruir vuestra alma en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Si usted no tiene esa seguridad, debe estar temeroso, angustiado. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Pero yo ya sé por la palabra que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni nadie, ni lo porvenir me podrá separar del amor a Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que podemos decir como San Pablo: para mí el vivir es y el morir es. ¿Usted por qué cree que Pablo vivía tan confiado, tan tranquilo, tan relajado, dirían hoy en día? Y yo creo, hermanos, que muchos no han podido reposar en Cristo como deberíamos reposar, porque nos falta tener como claridad en esas promesas. Amén. Has librado mi alma de la muerte. Aunque yo sé que igual que usted vamos a morir, la muerte para nosotros no es una derrota, sino una victoria. Y cuando muera un ser querido cristiano, mire qué trágico ver morir los hijos de las gentes que no tienen confianza en Dios. Yo espero que usted guarde esta doctrina en su corazón. Cuando muera su mamá, cuando muera su papá, cuando muera su hermano, si murió en Cristo, esté tranquilo, porque Pablo le dijo a los filipenses, no quiero, hermanos, que os entristezcáis. Pablo enseñó eso. No quiero que se pongan tristes como los que no conocen a Dios. Leemos ese texto porque es una realidad y debemos estar preparados, porque nos cogen muchas cosas como sin preparación, y en este caso espiritual, y nos puede hacer mucho daño. Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13. Esto es una linda promesa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Usted sabe que dormir en la Biblia es estar muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Yo siempre me he preguntado, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Porque no todos los que van rumbo al cementerio van con esperanza. Algunos van sin esperanza, pero muchos van con esperanza. E iremos con esperanza. Yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa, porque eso va a pasar algún día: tranquila, serenidad, yo me voy a morir, pero ustedes me ven ahí en ese cajón, que espero que sea un cajón más o menos bonito, porque si les estoy pidiendo que me hagan un entierrito bueno, ¿sí? Porque es lo último que hacen por uno. Un entierrito ahí de segunda o de tercera no. Yo quiero un buen entierro. Pero cuando ustedes me van ahí en ese ataúd, no se desesperen, porque yo creo lo que la Biblia dice. Amén. El cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu va a Dios que lo dio. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. ¿Cuántos van a morir en Cristo? Eso espero yo también. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Y por eso dice: ha librado mi alma de la muerte. De la muerte. Porque la muerte es un aguijón y es un espanto, dice Job. Lo llama el espanto de la muerte. Cuál duros serán los momentos para las personas que se han creído autosuficientes y que han confiado todo el tiempo en sus fuerzas, en sus riquezas, en su poder y en tantas vanaglorias de la vida. ¿Cómo será el momento cuando tengan que aceptar que ya no serán más? ¿De dónde se agarrarán? ¿De dónde echarán mano? Pero nosotros sabemos a quién le hemos creído y sabemos que Él es poderoso. Aleluya. Ha librado mi alma de la muerte. Yo creo que eso debe darnos también descanso. Descanso. Y voy a dejar este tema introducido aquí, que me parece importante, que después de eso dice él: y mis ojos de lágrimas, de lágrimas. El llorar es natural, todos lloramos, y yo siento que me estoy volviendo muy llorón, no sé, pero todos lloramos. Pero no nos dejemos angustiar. No nos dejemos angustiar. A mí me gusta mucho esta palabra y siempre se la he leído mucho, porque me da mucho gozo cuando Pablo le escribe a los corintios y dice de la siguiente manera. Me parece interesante esto. Vamos a leerlo. Y dice Pablo a los corintios, en la segunda de Corintios, el capítulo 4 y el verso 7. A mí me fascina este capítulo, viviendo por la fe. Y dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es la vida, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ojo con eso, póngale cuidado, pongámosle cuidado. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Digo,
en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todo lado amén, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Los cristianos no debemos llevar todos los extremos, siempre hay un margen de esperanza. Me gusta mucho esto: en apuros, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, digo, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. La vida del cristiano no debe llegar a los extremos. Uno debe tener siempre un margen de esperanza y un margen de confianza en Dios. Los que no conocen a Dios traspasan los límites. Nosotros no. Nosotros tenemos un margen de esperanza, de fe y de verdad. Gloria a Dios. Cuando muera un ser querido en Cristo, conserve la calma y medite en la promesa del Señor. Has librado mi alma de la muerte. Esa mujer, ese hombre se fue con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Insisto, a mí todo eso me da tranquilidad y me da esperanza, porque yo creo esas promesas de Dios, me alimento de ellas. Amén. Y gracias a Dios por su palabra, porque nos conforta, nos consuela y nos reanima. Vamos a dejar ahí la meditación.